Distinguidos amigos, ¿conocen ustedes el plan ampliado de inmunizaciones del país? Si no lo conocen, este es el espacio en el que nosotros podemos conversar y aprender sobre el tema. Para ello, hemos invitado a un distinguidísimo profesor. Él es profesor titular de la Cátedra de Pediatría. Además, es el presidente del Comité Asesor, precisamente sobre vacunas del Ministerio de Salud, el profesor doctor Adalid Zamora Gutiérrez. Él es una autoridad en el tema y vamos a hablar precisamente de este programa, que si lo cumpliéramos, distinguidos amigos, nos evitaríamos muchísimas enfermedades, muchos dolores de cabeza y mucho perjuicio, especialmente con nuestros hijos y con nuestros padres. Por eso hemos de abordar este tema a profundidad. Pero antes de entrar en tema, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Hace pocos días en la Facultad de Medicina se conoció un informe muy importante. Este se denomina Aprender con Miedo. En él se muestran ciertos aspectos que pudieran considerarse de violencia que ocurre entre los internos que están concluyendo su formación como médicos y médicos residentes que buscan la especialidad. En este importante estudio participaron la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico y, por supuesto, nuestra Casa Superior de Estudios. Veamos la nota, por favor. Con las conclusiones de vulneraciones a derechos de internos y médicos residentes en el Sistema Nacional de Salud en Bolivia, que tienen como fundamento la falta de acreditación de los centros formadores, condiciones inadecuadas de habitabilidad, estudio y trabajo, deficientes mecanismos de supervisión, evaluación y monitoreo, violencias en el desarrollo de las prácticas médicas y ausencias de medidas destinadas al resguardo de la salud mental, este miércoles 29 de abril, en horas de la mañana, en el auditorio Ernesto Che Guevara, piso 13 de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, fue presentado el informe final de la investigación realizada sobre vulneraciones a los derechos de internos y médicos residentes en el Sistema Nacional de Salud en Bolivia, con el título de Aprender con Miedo, trabajo de investigación encarado por la Defensoría del Pueblo. De esta presentación participaron diversas instituciones, entre ellas el gobierno a través del Viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la Universidad Mayor de San Andrés mediante la Facultad de Medicina, el Poder Legislativo, representaciones de colegios médicos, la Defensoría del Pueblo y muchas otras instituciones. Quiero hacer, ya en la parte final, un llamado ético a toda la comunidad médica. Quiero decirles algo que probablemente es harto conocido. Estamos conscientes, entendemos que el sistema en el que trabajan, el sistema de salud en el que trabajan es muy difícil, carente de presupuesto, con muchas limitaciones, que tienen presiones enormes también, ¿no? Pero hay una cultura que necesita cambiarse, una cultura que se ha naturalizado como parte de un maltrato, y si tal cual fuese un rito, ¿no? de paso que convierte el sufrimiento en mérito y que calla a los estudiantes, porque pues supuestamente la violencia siempre ha sido así. Esta es una retroalimentación para que nosotros podamos tomar las medidas preventivas que puedan ser consecuencia de este informe. Creemos que la evolución de la ciencia va avanzando, va evolucionando, pero también el trato humano debe seguir ese mismo camino. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial sobre Salud en el Trabajo, se desarrolló una importante feria en el atrio de la facultad. Participaron programas como el TOFA y también el Seguro de Caminos, que estuvo presente en el mismo. Veamos la nota, por favor.
Este último martes 28 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La fecha tiene como objetivo promover la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el planeta. El día no pasó desapercibido en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés, ya que se organizó una feria en el marco de un convenio entre la facultad, mediante los programas de terapia ocupacional y fonoaudiología y la Caja de Salud de Caminos. Se desarrolló esta feria en horas de la mañana en el atrio facultativo. En la misma se presentaron stands que abordaron una variedad de aspectos relacionados con esta temática y problemática. Ustedes saben que todos los que desarrollamos alguna labor estamos sometidos a factores de riesgo laborales físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, personales, por no utilizar adecuadamente. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos datos estadísticos. Queremos sensibilizar la importancia que tiene la salud ocupacional para evitar pues, enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, que conlleva pues, un sinfín de problemas de morbimortalidad, ¿no? Sobre todo del tema laboral. La OIT establece este día desde el 2003 justamente para sensibilizar por las muertes por accidentes laborales, ¿no? Acá en Bolivia tenemos una estadística bastante reducida, bastante pobre, la verdad, de cuántos realmente son los accidentes laborales. Entonces, nosotros como parte de esta actividad, como medicina del trabajo, nuestro objetivo es mostrar que hay legislación, hay normativa vigente que regula todas las actividades laborales. Nuestra área es para atender a los pacientes, a todos aquellos trabajadores que ingresan, que están en la institución, en sus trabajos y también aquellos que se van, porque hay que hacer un examen preocupacional, un examen periódico durante el tiempo que ellos trabajan y también un postocupacional. Celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo. En ese sentido queremos fomentar métodos para las empresas para que ayuden a sus trabajadores en su ambiente de trabajo y los protejan más que todo, ¿no? Los trabajadores están expuestos a muchos riesgos laborales en ese sentido. Entonces no usan medios de protección y en ese sentido estas ferias incentivan para que las empresas un poquito se concienticen y protejan más a sus trabajadores. El acto que ustedes observarán es el que permitió reconocer la conclusión de estudios de la mención del laboratorio clínico de la carrera de Tecnología Médica de nuestra facultad. Fue un acto muy emotivo. Allí concurrieron todas las autoridades facultativas. Observemos, por favor, la nota. En un solemne acto realizado el pasado jueves 23 de abril a las 14:30, la carrera de Tecnología Médica, mención Laboratorio Clínico, celebró la conclusión de estudios de una nueva promoción de profesionales. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones Facultativo Dr. José Pasaban Camino, donde se resaltó la rigurosa calidad formativa de los egresados. Durante el evento, las autoridades destacaron la profunda sensibilidad social y la firme convicción de servicio que caracteriza a estos nuevos especialistas. Los flamantes profesionales asumen el reto laboral con el orgullo de haberse formado en las aulas de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, perteneciente a la mejor universidad del país. Salgan al mundo a demostrar que la ciencia, cuando se ejerce con pasión y ética, es la medicina más efectiva. Siéntanse orgullosos, pero sobre todo sean conscientes de la grandeza de lo que hacen. Cada resultado que entregamos lleva consigo responsabilidad, porque puede cambiar el rumbo de una vida. Por eso entendemos que nuestra labor no es solo técnica, sino también humana. Siéntanse orgullosos porque ustedes representan a una de las mejores universidades del país, la Universidad Mayor de San Andrés. Llevarán ahora el título profesional de esta gran y superior casa de estudios. Amigos, permítanme unos segundos y estamos enseguida de retorno. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un
espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión Matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con TVU. Distinguidos amigos, como lo dijimos en esta 8ª temporada que arrancamos en esta gestión, tenemos el placer de tener un invitado muy especial, el doctor Adalid Zamora Gutiérrez. Él es profesor titular de la Cátedra de Pediatría, es médico pediatra cuya base de trabajo es el Hospital de Niños Universitario, pero además es el presidente del Consejo Asesor del Ministerio de Salud en el área de la inmunización. Y por eso le pedimos que hablemos de las vacunas. Definitivamente, este es el mejor ejemplo de que prevenir es muchísimo más barato y efectivo que curar o tratar. El doctor Zamora nos comentaba que realmente las vacunas evitaron millones de muertes en los últimos 50 años. Y de ello vamos a hablar enseguida, pero previamente permítanme presentarles y saludar a nuestro invitado. Adalid, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, buenos días, aquí, dispuesto a colaborar y a hablar de ese tema que, además de la importancia que señala, por lo menos para el que habla es muy apasionante. No tengo duda, Adalid. Tú eres una autoridad en el tema de la inmunización. Amigos, para entrar en contexto muy rápidamente, Adalid, las vacunas han cambiado la vida en este mundo, en este planeta que habitamos. Yo recuerdo que en los años 900 pasaban 50 años y la población prácticamente era la misma o con muy poquito crecimiento, precisamente porque la gran cantidad de población moría por una serie de epidemias que la afectaban. La fiebre española famosa, 50 millones de gentes mató en unos pocos años. La peste bubónica hizo de las suyas también en su momento. Entonces, el advenimiento de las vacunas fue indudablemente importante. ¿Cuándo se generaron las vacunas, Adalid? Bueno, las vacunas, y como vacunas, reconocidas como vacunas, como elementos biológicos que pueden generar una respuesta inmune una vez se administra a la persona, al paciente, al niño, a la mujer, etc. Digamos que viene desde la época de Edward Jenner, ¿no es cierto?, en Inglaterra, cuando él tuvo la capacidad de observación y de relacionar eso con lo que pasaba con las señoras que ordeñaban, ¿no es cierto?, las vacas. Por eso también la vacuna tomó ese nombre. Sin embargo, como vacunación, como inmunización, aunque no se conocía muy bien el proceso biológico, la hicieron los chinos desde la famosa vacuna, desde la antivariólica, ¿no?, que era una forma en que se sabía que podía evitar la viruela, pero no había el principio, solamente sabiendo que debían conservar lo de las pústulas hasta donde quiera que se vaya. De esa forma también llegó esto a las Américas, pero ya es reconocida como vacuna, reproducida como vacuna, como una intervención efectiva que pueda evitar enfermedades, comenzó definitivamente con Jenner, ¿no? 1700 y algo, 1776 creo. 45 más o menos, sí. Jenner definitivamente es reconocido como el padre prácticamente de esta área de la medicina. Adalid, dijiste algo importante. La vacuna genera anticuerpos. La pregunta para nuestra distinguida de la audiencia: ¿cómo es que genera respuesta inmunológica y cubre o evita que la gente que recibe la vacuna se enferme? ¿Qué ocurre? Bueno, las verdad es que la vacuna, como les decía, son productos biológicos que tienen en su contenido el antígeno. Puede ser vivo atenuado, como puede ser, por ejemplo, la vacuna oral contra la poliomielitis,
o la vacuna contra sarampión, o puede contener una parte del germen que produce la enfermedad, como pasa por ejemplo con la coqueluche, con la vacuna contra coqueluche. Es lo que se le administra al niño y llega una vez administrado, ya sea oral, ya sea por vía parenteral, llega el niño a desarrollar de forma natural, como si se estuviera enfermando, llega a desarrollar las defensas contra esa enfermedad, pero sin enfermarse. Esa es la magia, si vale el término, pero sin enfermarse. La inmunidad genera los anticuerpos que, si en una próxima oportunidad se contacta de nuevo con el germen, con la bacteria, el virus contra el cual ha sido vacunado, ya tiene la capacidad, tiene la memoria inmunológica como para generar anticuerpos y defenderse y obviamente evitar enfermarse, ¿no? Ese es en realidad el principio, que es muy efectivo, que como usted decía hace un rato, ya la OMS lo ha verificado. 150 millones de personas, o de niños en su mayoría, no han muerto en los últimos 50 años, precisamente porque se ha aplicado a las vacunas de una forma casi universal, ¿no?, en casi todos los países del mundo. Correcto, hasta hacerse un cálculo, se evitan cada minuto 6 muertes de niños, precisamente producidas por estos gérmenes que son transmisibles definitivamente. Adalid, la vacuna, dijiste, tiene microorganismos vivos pero atenuados, otras veces fracciones de ellos que van a generar en la gente inmunidad. ¿Es absolutamente en el 100% la inmunidad que se produce cuando uno se pone la vacuna? Bueno, depende de las vacunas. Hay vacunas tan buenas como la vacuna contra hepatitis A, por ejemplo, que tiene una efectividad del 100%. Hay algunas que no son tan efectivas, como la vacuna contra influenza, por ejemplo, que le llega a tener efectividad de 70-80%, ¿no es cierto? Entonces, eso es variable, depende de la vacuna. Pero más allá de esto, lo importante es el efecto poblacional que se consigue. Correcto. Porque también hay una suma a esto, que si la mayoría de nosotros estamos inmunizados, entonces por más que la vacuna no sea 100% efectiva, nos estamos protegiendo entre nosotros precisamente porque estamos inmunizados. E inclusive podemos estar protegiendo, y es la famosa inmunidad de grupo, podemos estar protegiendo al que no está vacunado, porque ese que no está vacunado, esa persona, ese niño, está rodeado de vacunados. Es la probabilidad de que el virus, la bacteria, cualquiera que circule, ¿con quién se va a encontrar primero? Con el vacunado. Y ahí va a quedar. Entonces, el no vacunado, rodeado de vacunados, ¿sí?, resulta protegido por esta inmunidad de grupo. Correcto. ¿No? Que es, digamos, el ideal. Claro, el ideal es siempre llegar al 100% que todo el mundo se vacune. Pero bueno, siempre hay una posibilidad de que alguno o no desarrolle inmunidad o no se vacuna. Por eso la meta que tienen todos los países, nosotros también, es de conseguir vacunar al 95% de la población susceptible de enfermarse de cualquier enfermedad de la que usted quiera colocar la vacuna. De hecho, con 95, Dalid, hasta erradicaríamos la enfermedad en un tiempo, si sostenidamente tenemos esto, porque los casos han de desaparecer. Ya alcanzar el 80% sería una maravilla, y creo que este es el primer consejo que podríamos darle a la gente. Distinguidos amigos, no hay duda ninguna de que si logramos vacunar más allá del 80%, las posibilidades de enfermar de cualquier tipo de patología infecciosa, contagiosa, es mínima. Este yo creo que es el mensaje, y la gente suele desconocer este aspecto. Que estoy viendo la norma, la ley boliviana dice que vacunarse es obligatorio. Sin embargo, de pronto se genera una tendencia a algún grupo antivacuna que no sabe explicar por qué es antivacuna. Esta tendencia que a veces ocurre en muchos países, ¿tiene alguna lógica? En realidad no tiene lógica alguna. Viene a partir de ciertas creencias que tiene la gente de que toda la protección que debemos recibir debe ser de forma natural, ¿no? Y no debiéramos nosotros incidir
de ninguna manera, ni hacer ninguna intervención. Entiendo hasta donde puedo entenderlos que viene de ahí. Y obviamente a partir de eso se han tejido a lo largo de los años una serie de cuestiones, ¿no?, que van contra determinadas vacunas, a veces son muy específicas, o en general contra todas. Como sea, lo que crean es una propaganda en contra que hace que la gente dude en acceder a este beneficio que le ofrece la ciencia, ¿no? Obviamente en algunos casos, esto hay que decirlo, hay algún tipo de efectos adversos, obviamente no deseados, ¿no? Con algunas de las vacunas eso puede pasar, pero en el marco del riesgo y del beneficio, definitivamente el beneficio en términos de salud pública supera absolutamente, ¿no?, todos los riesgos, y ahí está el éxito, digamos, de la vacunación a lo largo de estos 50 años. Correcto. En Bolivia también debe ser como 45 años que vacunamos, ¿no? Así es. Entonces, ese es, digamos, el contra, decir a la antivacuna, oye, si no hubiera esto, la epidemia de difteria se hubiera llevado no sé cuántos, o la epidemia de coqueluche, o la epidemia de sarampión, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, enfermar de polio no solamente era un tema de salud y enfermedad, las secuelas que dejó la polio fueron permanentes, terribles, y especialmente en niños, porque estos eran los que más se afectaban de la enfermedad. El haber logrado su erradicación, aunque hay brotes todavía en el mundo, yo creo que fue un paso trascendental. Yo todavía recuerdo, David, en el hospital de niños donde trabajas, había una sala donde teníamos muchísimos niñitos que tenían polio y que estaban saliendo con secuelas de esta enfermedad. La gente no conoce, la gente es joven, la gente cree que aquello es utópico. Es una realidad que uno ha sufrido en carne propia. La otra cosa, David, hay gente que es antivacuna, pero se hace vacunar. O sea, lo es solo para el discurso. Y la última, sí, hay algunos efectos adversos. Por ejemplo, puede haber una reacción alérgica, para decirlo, o anafiláctica, como se dice cuando es muy severa esta. Producto, amigos, simple y llanamente de la sustancia en la que se encuentra la bacteria, el virus que se va a inyectar, o la fracción de estos microorganismos, que puede generar como un cuerpo extraño una reacción. Pero yo estuve leyendo algunas estadísticas, a veces ni 1 por millón. O sea que es insignificante, ¿verdad? Bueno, lo otro es que gracias al desarrollo de la ciencia, de la industria, de las vacunas en varios lugares del mundo, este tipo de situaciones, ese tipo de adyuvantes que a veces colocan las vacunas o de conservantes, ha ido evolucionando tanto que ya prácticamente este tipo de reacciones cada vez es más, muchísimo más rara, digamos, ¿no? O sea, precisamente porque obviamente la siguiente que viene intentando evitar eso, ¿no? Porque finalmente el humano aprende sus experiencias. Si la experiencia ha sido mala, hay que ver qué mejoras, no para que lo siguiente no pasa, porque estás buscando siempre el beneficio. Correcto, ¿no? Adalid, para terminar este sector, tú dijiste algo muy bueno. Hay vacunas que con una dosis te generan una inmunidad en el 100%, cerca del 100%. Otras requieren, precisamente porque despertar una reacción inmunológica permanente cuesta un poco más, para decirlo gráficamente, y requiere 1, 2 y a veces más vacunas. De ello hemos de hablar enseguida. Amigos, permítanme unos segundos y estamos de retorno conversando de muchas más cosas con el profesor Zamora. Continúa con TVU. Tienes muchas ganas de reír.
La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Sling UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Sling UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Uniendo saberes para construir una vida libre de violencia. Continúa con TVU. Continuando con esta muy interesante conversación, tenemos una pregunta válida. El país, desde hace muchos años, más de 40, adoptó también un plan de vacunación. Hoy se lo conoce prácticamente de forma coloquial como el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que involucra no solamente a niños, sino a personas de otras edades, inclusive adultos mayores, que ha estado permanentemente ofreciendo a la gente esta posibilidad de vacunarse. Sin embargo, yo tengo la percepción de que ha decaído sustancialmente la demanda de la vacunación, a lo mejor por efecto del COVID que nos afectó mucho, a lo mejor porque situaciones de vida han hecho que los papás se despreocupen de esta situación, en fin, a lo mejor quienes debiéramos coadyuvar no lo hicimos oportunamente. ¿Qué busca el plan de vacunación que cuenta el país? Que además es casi similar a todo lo que dispone Sudamérica, por lo menos este momento. Bueno, el esquema de vacunación, por lo menos del niño menor de 1 año, es prácticamente el de Estados Unidos, el de Rusia, el de Inglaterra. Eso estamos colocando aquí. Correcto. Es decir, tenemos la posibilidad de proteger al niño menor de 1 año de una serie de enfermedades infectocontagiosas que, si se enferma, o lo matarían, o si no se muere por la enfermedad, quedaría con secuelas. Entonces, ese es el impacto, digamos, de vacunar o de proteger a los niños. Y probablemente la gente hoy en día, al no saber que hay esas enfermedades, porque no se presentan porque precisamente hay vacunas, hay personas que piensan que la enfermedad no hay, cuando en realidad no hay porque se está vacunando sistemáticamente a todas las cohortes de niños que van naciendo. Entonces, por eso estas enfermedades no circulan. No circulan. Entonces, obviamente el propósito que tiene el Programa Ampliado de Inmunizaciones y el país y todos los gobiernos, etcétera, es que estas enfermedades no acontezcan, porque si acontecieran como pasaba hace 80, 90 años atrás, eran epidemias cada 2, 3 años, que obviamente mataban niños, pero además sacaban a los papás y mamás de sus trabajos. O sea, había un impacto, que no solamente era de salud, era también un impacto económico, etcétera. Y no solo eso, los niños enfermos que eran cuidados por sus papás no inmunizados terminaban enfermando a los papás y muchos de ellos fallecían. Claro, entonces fíjense, eso era tan grave que obviamente tenía que haber una forma de cortar, y felizmente el avance de la inmunización ha llegado a conseguir eso, para que estas epidemias que eran tan frecuentes, cada 2 o 3 años era sarampión, cada 2 años era difteria, etcétera, que ya se esperaba que aparezcan. Ahora ya ni la piensas que puede existir, y eso lleva a esto, lo que decía, una baja percepción del riesgo. Correcto. Solo en las escuelas se esperan que haya niños con parotiditis, paperas, con varicela, algunas otras infecciosas que debieron haber sido evitadas con la vacuna en su momento, y no hicieron los papás tal vez este esfuerzo. Para ir rápidamente y para ilustrar un poquito más,
Al recién nacido, ¿qué le ponemos? Bueno, la recomendación señala que ponerle la vacuna BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, que es una vacuna que sobre todo protege contra las formas extrapulmonares de la tuberculosis. Meningitis tuberculosa, el mal de Pot, la tuberculosis de los huesos, de los riñones, etcétera, que son más graves, más difíciles de diagnosticar, etcétera, si se presentara. Gracias, Adelaide. Es algo sensacional que me voy a permitir, y me ayudas, por favor, a explicarle a la gente. Amigos, quiere decir que el bacilo de la tuberculosis ingresa normalmente por la vía aérea. El lugar habitual de ubicación y donde además se controla y queda es el pulmón, normalmente. Pero de allí puede, en ciertas circunstancias, diseminarse y protege contra eso especialmente esta vacuna. El mal de Pot es una tuberculosis en la columna vertebral, ¿verdad? Yo hablaré de también la tuberculosis genital, es mi área, cuando ataca el útero, pero fundamentalmente las trompas de falopio las obstruye y va a dar esterilidad permanente en la persona que la sufre. No la mata, puede, si se disemina, morirse la gente, pero si se controla y se trata y se cura, no va a revertir el tema de la esterilidad. Pero también puede haber tuberculosis renal, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad varios de los órganos principales pueden afectarse por la tuberculosis y esto puede ser más frecuente en los niños. Por eso la importancia de poner la vacuna al nacimiento para protegerla de estas formas extrapulmonares que son más graves, obviamente, en su presentación y pueden dejar al niño con secuelas severas, ¿no? Como la meningitis tuberculosa, etc. Correcto. Entonces, es una vacuna en sentido muy importante. Hoy en día la investigación sigue y seguramente vamos a tener una nueva vacuna contra la tuberculosis en un par de años. Además, en los países desarrollados, en muchos, ya no se vacuna contra la tuberculosis porque se presume que se erradicó. Sin embargo, la migración, ¿no? La llegada de gente de países que no han cumplido con esta norma hacen que aún en los países desarrollados eventualmente hayan preocupaciones porque nacen niñitos inclusive con la enfermedad. Adelaide, después de ello, bueno, también se ponía al recién nacido la antipolio en tiempos pretéritos y luego viene la vacuna pentavalente, ¿verdad? Bueno, probablemente los 2 meses, los 2, 4 y 6 meses son los momentos más importantes de la vacunación porque al niño se le colocan bastantes antígenos. A los 2 meses la vacuna pentavalente que protege contra la difteria, contra la coqueluche, contra el tétanos, la vacuna contra la hepatitis B y contra un germen muy molesto que es el hermosa influenza tipo B, que provoca meningitis, que provoca neumonía, que provoca artritis, que provoca pericarditis, o sea, un desdichado. Entonces, contra todo eso, al colocar la pentavalente, la vacuna pentavalente ya está protegido. También se pone la vacuna contra el neumococo, la vacuna antineumocócica, para evitar que el niño enferme neumonía, enferme otitis, enferme meningitis también, porque puede causar meningitis. La vacuna contra el rotavirus, que es la vacuna contra la diarrea. Hace 20 años atrás, los hospitales estaban llenos de niños deshidratados con diarrea. Hoy es extraordinario ver un niño deshidratado con diarrea, gracias precisamente a la aplicación de la vacuna contra el rotavirus. Y la vacuna contra la poliomielitis. Entonces, vacunas colocamos a los 2, 4 y 6 meses. La del rotavirus a los 2 y a los 4. A los 6 meses ya no colocamos rotavirus porque ya no se necesita. Pero digamos, esos son los momentos claves, yo digo, de la inmunización en el niño menor de 1 año. Porque si a los 6 meses el niño ha cumplido todo ese su esquema, como usted decía hace un rato, algunas enfermedades o algunos requieren de no solamente una dosis, de 2 o de 3 para reforzar la inmunidad que el niño ha ido adquiriendo. Entonces a los 6 meses, si se cumple bien con el esquema, el niño está protegido contra 8, contra 9 enfermedades, más probablemente si vemos cuántas enfermedades produce el neumococo o cuántas enfermedades produce el Haemophilus influenza tipo B. De acuerdo. Amigos, yo creo que el profesor Zamora nos acaba de dar un mensaje sensacional. De hecho, estas vacunas protegen de que estos gérmenes invadan, por ejemplo, el sistema nervioso central. Esto produce meningitis.
Y la meningitis tiene diversas manifestaciones y puede dejar diversas secuelas. Se puede evitar todo aquello. Por ejemplo, la vacuna contra el neumococo, como decía muy bien, evita que este germen invada otras áreas y de ese modo se evita sufrimiento fundamentalmente. Pero además, aprovecharé este minuto para decirle algo a la gente. Adalid, las vacunas se otorgan gratuitamente, pero tienen un costo a veces importante. Por ejemplo, la antineumocócica supera los $10 por dosis, que obviamente la gente no sabe qué cuesta. Habrán otras más baratitas, desde luego, pero no por ello menos importantes. Es decir, la vacuna tiene costo. Sí, las vacunas tienen un costo. Felizmente para la población en países como el nuestro, en todas las Américas, para la población las vacunas son gratuitas. Oye, pero los gobiernos gastan una buena cantidad de dinero, porque no se olvide que compran para todos los niños, porque a ningún niño se olvida, es el criterio de equidad, pero además si se necesitan 3 dosis de la vacuna, se hace 3 dosis de la vacuna. Usted piensa que la vacuna contra el neumococo nos cuesta $14 cada dosis, y son 3 dosis, está hablando de $42 por Exacto. niño solamente en vacuna antineumocócica. Pero obviamente dice, bueno, ¿qué cantidad de plata podríamos ahorrarnos ese dinero? Pero oye, si ese niño se enferma de neumonía o de meningitis, se va a hospitalizar, pide los gastos de hospitalización, va a terapia intensiva, o terapia intensiva, oxígeno, antibióticos. ¿Y qué tal si se enferma de meningitis y queda con secuelas? Entonces la familia, la sociedad tiene que ligar también con eso, pelear también contra todo eso. Todo ese tipo de gastos, más los gastos del padre que deja de trabajar o que tiene que ir a visitar, todo lo que se altera cuando alguien se interna en la casa. Entonces todo ese tipo de costos se ahorran. Exacto. Y frente a los 42 representa muy poco finalmente respecto a todos los otros gastos que puede representar un niño enfermo. Correcto. Y también una mención especial a la vacuna contra el rotavirus. Antes de tener esta vacuna, los niñitos nuestros, amigos, suelen enfermar 2 veces por año, pero los que están en desnutrición o los que viven en zonas poco, le llamaremos aseadas o muy contaminadas, suelen tener 3, 4, 5 episodios y obviamente muchos de ellos fallecen. Gran cantidad de las diarreas son por virus y esta vacuna sí que es sensacional. Bien dijiste, antes salas enteras estaban llenas de niñitos con diarrea y deshidratación. Hoy, protegidos por esta vacuna, no ocurre esto. ¿Qué otras vacunas, Adalid, se administran a los niños en el programa? Bueno, está la vacuna contra influenza. Estamos en este momento en campaña contra influenza, que ya se puede colocar la primera dosis a los 6-7 meses de edad, para que el niño pueda estar protegido. Y al año de edad, una vacuna que es muy importante, la vacuna contra sarampión, rubeola y paperas y parotiditis, que son 2 dosis, una al año y otra al año y 6 meses, y en ese momento concomitantemente la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Hace un mes han muerto, en Santa Cruz, 3-4 personas con fiebre amarilla, y el antecedente es que no estaban vacunadas. Entonces, la protección que uno tiene, que el niño tiene desde el año de edad contra la fiebre amarilla, porque es una buena vacuna y lo protege prácticamente de por vida con una sola dosis, entonces es una intervención importante. Y después, de hecho, perdón, en el tema este de la muerte por fiebre amarilla, se decía que la vacuna mínimo 10 años protegía, y eso protege a los adultos particularmente, pero si la protección es más prolongada, es pues sensacional. Ahora que la gente frecuentemente viaja y se expone, ¿no?, a la picadura del mosquito y de la transmisión del virus en general. ¿Qué otras vacunas recibe? Bueno, a los 4, al año y 6 meses y a los 5 años, la 4ª y 5ª dosis de la pentavalente y de la antipoliomelitítica.
Correcto. Y probablemente el gol último, que no deja de ser importante, a los 10 años la vacuna contra el papilomavirus humano, que desde hace 2 años estamos colocando no solamente a las niñas, a los niños también. Esto creo que es vital y queríamos llegar a este momento. Adalid, los padres han sido un obstáculo en gran medida para que las niñas de 9 a 11 años no reciban su vacuna, que fue ofrecida inclusive en los colegios. Yo creo que la gente hasta ahora no entiende que protege contra un virus que produce cáncer en el cuello de la matriz. Amigos, el cáncer más frecuente que mata a las mujeres. Y además, por nuestras características de país subdesarrollado, somos los que tenemos la tasa más alta de mortalidad por cáncer de cuello uterino del continente. Entonces, creo que es un despropósito no vacunarse. El 80% de la población y más se contagia, se contrae, para decirlo mejor, el virus durante su vida. Es una enfermedad de transmisión sexual, una infección, dice la gente. No importa el término. Y qué bueno que a los niños también se esté vacunando. Esto sé que el 90% de nuestra teleaudiencia no sabía. Y si en el colegio no le ofrecen, puede demandar en los centros de salud de la zona del barrio donde uno vive. Es parte del SUS, del seguro, de la administración gratuita, y creo que si logramos el 80% de vacunación a niñas y niños, hemos de ser un país muy feliz, porque no vamos a sufrir como ahora de muertes por cáncer del cuello uterino. Adalid, hemos de seguir hablando del tema. Amigos, permítanme unos segundos, por favor. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Hemos de seguir conversando sobre el tema. El tiempo siempre es corto en televisión. Pero Adalid, para concluir el tema de la vacuna contra el cáncer del cuello uterino, que en realidad es una vacuna contra el virus del papiloma humano, quiero decirte que las señoras que hacían manifestaciones, bloqueaban las calles y se crucificaban en el hospital, eran señoras que tenían cáncer de cuello uterino en fase muy avanzada, a veces terminal. Por lo tanto, el disponer de esta vacuna y no utilizarla no solo es un despropósito, ya definitivamente es algo que no se debiera jamás tolerar. Fíjate tú, el tema del cáncer del cuello uterino en las mujeres es el mismo problema de hace 50 años, porque no se avanzó nada, porque las mujeres no saben que se puede prevenir, pero que para ello hay que tomar un Papa Nicolau anualmente y que definitivamente
con él se puede determinar tempranamente células que pueden estar alteradas, se confirma con una biopsia y un tratamiento oportuno prácticamente las deja sobrevivir todo lo que falta naturalmente, pero siempre llegan tarde porque no duele el cáncer. Entonces, tener esta maravilla en el país y no aprovechar, yo creo que hasta merecería sanción a los progenitores por ir en contra del bienestar y la salud de sus hijos. Es un derecho, ¿verdad? Bueno, todas las vacunas son un derecho. Todas las vacunas son un derecho por el impacto que tienen cuando se aplican, ¿no es cierto? Si la vacuna está en el centro y no se aplica, realmente estamos perdiendo no solamente el dinero, sino probablemente la vida de las personas. Y en este caso, aquí con absolutamente seguridad uno puede decir, es una vacuna contra el cáncer. Y así no es. Entonces, la aplicación de esto a las niñas y a los niños para cortar el proceso de transmisión y todo eso, realmente no vamos a ver el impacto ahora. Vamos a ver el impacto en 20, en 30 años, claro. Porque esto es la prevención secundaria, todo lo que se ha señalado, se tiene que seguir haciendo. Pero en 30, en 40 años, probablemente ya no va a ser necesario hacer todo aquello, mucho de aquello, exacto, porque la protección va a ser tomada desde esta edad, desde los 10 años, que es la edad en la que el país ha definido aplicar la vacuna a los niños y niñas. Correcto, de forma privada en otros países inclusive se ha superado esa edad, no se espera que la gente deje de tener relaciones, puede inclusive con ellas vacunarse, cuesta dinero, cuesta mucho dinero, más dosis, etcétera. Amigos, que se pueden evitar con la vacuna de forma oportuna. A propósito, dijiste que la vacuna contra la influenza ya está a disposición de la gente. Siempre hemos priorizado los grupos de mayor vulnerabilidad, niñitos de menores de 5 años, adultos mayores, gente con comorbilidades, pero hay vacuna para todos, ¿verdad? Sí, prácticamente ahora las cosas han cambiado un poco. Primero que como pocas veces este año tenemos la vacuna prácticamente desde hace 3 o 4 semanas atrás. Una maravilla. Para los niños. Se está vacunando en todos los centros de salud hasta los 12 años. Correcto. Entonces hasta los 12 años puede el niño ir a reclamar su vacuna contra... Pero también a la gente adulta mayor, claro, ¿verdad? Sí, los mayores de 60 años que realmente son un grupo de riesgo por la posibilidad que tienen de hacer cuadros más graves, inclusive morir por influenza. Las mujeres embarazadas es una población muy importante porque ellas tienen el riesgo, lo mismo, de hacer complicaciones y de morir por influenza. Y los que tienen enfermedades crónicas, diabetes, problemas renales, de corazón, de riñón, y muy importante, los obesos mórbidos. Correcto. ¿No? Que debieran ser protegidos cada año contra esta enfermedad. Afortunadamente, esta vacuna está disponible cada año. Es una maravilla, decía, porque tan temprano en el año se cuenta con ella. Normalmente en los pasados años, en abril, mayo, junio, estábamos queriendo tener la vacuna, pero eso no importa. Adalid, la gente a veces especula y dice, ahora está la cepa, la primera fue la H1N1, la H2N3, ahora es la que está dominando el medio. Se habla también de las variantes A y B o de las cepas A y B, de la tetravalente, de la trivalente. Se habla inclusive de algunas subvariedades como la K, etcétera, etcétera, etcétera. La vacuna que disponemos específicamente, ¿cuál es? Bueno, la que este año se va a aplicar o está aplicando ya en Bolivia es la vacuna trivalente contra 2 cepas de virus influenza A y contra una de B, que son las que verificadamente y recomendadas por la OMS han circulado el último año en el medio, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur. Entonces, en ese sentido, es una vacuna muy segura que se espera proteja, ¿no?, contra esta enfermedad durante la estación de invierno. Y particularmente en La Paz, la influenza es una enfermedad realmente estacional.
Correcto. O sea, acontece en una gran mayoría de casos durante el invierno. Pero es muy importante la fecha en la que ha llegado. Si usted se vacuna, no va a estar protegido a la media hora o a los 2 días. Necesita tener 2 a 3 semanas para que su organismo genere la cantidad de anticuerpos ideales que le puedan proteger contra influenza. Por eso estar vacunados antes de que comience el invierno es muy importante, ¿no? Nosotros en La Paz va así. En los lugares cálidos como Santa Cruz, etcétera, ahí es un poquito más difícil. La influenza no es tan estacional. Prácticamente acontece todo el año. Por lo mismo, la importancia en lugares como Santa Cruz, Beni, etcétera, de vacunarse también. Porque ahí se protegen prácticamente durante todo el año. David, mucho nos habría gustado seguir hablando del tema. Es bueno que la gente sepa, por ejemplo, que es importante la cadena de frío. Estas vacunas son guardadas a temperatura que va de 2 a 8 grados más o menos centígrados y esto conserva íntegramente la potencialidad antigénica de esta vacuna. Infortunadamente el tiempo se nos fue y por eso quiero, a tiempo de agradecerte, pedirte un mensaje, un tip para la gente, por favor. Yo creo que el mensaje más importante que podemos dar ahora es de que la vacunación es protección. Si yo vacuno a mi papá, vacuno a mi mamá, vacuno a mis hijos, etcétera, lo que estoy haciendo es protegerlos. Correcto. Adalid, muchas gracias. En verdad nos ha dado mucho gusto conversar de este tema contigo y te comprometemos para que una siguiente vez hablemos de otro tema tan importante como este. Muchas gracias. Gracias, doctor. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo la ciencia avanza y tiene ideas magníficas. Hoy presenta un perro robot que sirve fundamentalmente para ayudar a las personas no videntes. Ayuda e inclusive escucha, recibe y cumple órdenes. Veamos esta interesante nota. Este robot con forma de perro se llama Tefi y está dotado de inteligencia artificial. Sus creadores, científicos del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC, en Madrid, han integrado diversos algoritmos de aprendizaje automático en una estructura robótica comercial con el objetivo de guiar y asistir a personas dependientes o con discapacidad. El resultado es un robot que no solo es capaz de distinguir entre un objeto y una persona, sino que además puede conocer información en tiempo real, como la situación del tráfico, y comunicársela a su dueño. Los científicos del CSIC tenían en mente los perros guía cuando comenzaron a pensar en las posibilidades de Tefi. Aunque se trata de un prototipo, los investigadores ya extienden su utilidad más allá. Podría llegar a utilizarse para asistir a personas con demencia o Alzheimer. El robot cuenta con GPS para la navegación en exteriores y aprovecha herramientas como Google Maps para guiar hasta distintos lugares, como tiendas, restaurantes y hospitales. Además, los investigadores han implementado algoritmos de visión artificial que ayudan a su navegación y a la identificación de determinados objetos como señales de tráfico, semáforos, calles, personas, sillas, mesas, ordenadores o información de códigos QR. Para que su potencial sea completo, los científicos están trabajando en que Tefi aprenda comportamientos por sí solo. Ya han llevado a cabo distintas pruebas de navegación en interiores y han comprobado que el robot es capaz de guiar al usuario a distintas zonas del edificio con comandos de voz. El próximo paso es probar cómo se orienta en el exterior, donde el ambiente es más dinámico. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información vertida sea de vuestro interés y agrado. Es nuestra responsabilidad vacunar a nuestros dependientes y también a nuestros padres, que de alguna manera se vuelven dependientes. En nosotros está tener una buena salud
y prevenir la enfermedad. Estamos felices de estar con ustedes en esta 8ª temporada. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Muy buenos días.